y no había nada sobre la pirámide de Micerinos. Y yo recuerdo cuando estábamos allí parados, que está ese tipo de trabajo andino, poliangular, yo me quedé alucinado. Digo, no me puedo creer que el... Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Giacomo Renato Longato. Para los que no me conocen, soy escritor e investigador independiente. Actualmente resido en California. En esta oportunidad, en la serie de entrevistas sobre exploradores del nuevo milenio, tengo la gran oportunidad y honor de compartir este enlace a la distancia con España, con el escritor, explorador, piloto Miguel Labrador, que se encuentra al otro lado del charco, como diríamos. Yo estoy en la costa del Pacífico, él está al otro lado en Europa, y es autor de un libro muy interesante que se los recomiendo a todos y voy a dejar los enlaces ya en este video, titulado Las Piedras de los Dioses, de Editorial Luciérnaga, recientemente publicado. Es un trabajo que le ha dado la vuelta al mundo realmente él, viajando por muchos países buscando estos lugares inexplicables. Pero qué mejor que tener acá a Miguel Labrador para que nos explique ante todo. Muchas gracias por estar aquí en este canal de YouTube. Para todos los amigos que se están escuchando, ¿quién es Miguel Labrador? Bienvenido. ¿Qué tal? Pues bien hallado. Muchísimas gracias. Nada, para mí un placer que hayas contado conmigo y ya digo, he visto el trabajo que haces, que me parece que es súper interesante y lo bueno es eso, ¿no? De todo lo que tenemos en común, que son, bueno, yo creo que casi todo. Entonces, pues es maravilloso, ¿no? Porque yo una de las cosas que más me ha frustrado en todo este tiempo de investigación ha sido el ver cómo cosas que en principio para mí eran básicas, pues no son compartidas por muchos arqueólogos, ¿no? Entonces, ya digo, eso yo en cuanto vi todo tu trabajo, pues te doy la enhorabuena también, porque haces un trabajo maravilloso y todo aquel que se proponga como tú el darlo a conocer, pues yo creo que es de agradecer, ¿no? Y bueno, la pregunta de quién es Miguel Labrador, pues nada, hasta hace muy poco tiempo un simple investigador, turista, muchas veces, porque ya digo, ahora sí que es verdad que en los 2 últimos años esto, como yo siempre digo, se me ha ido de las manos, ¿no? Porque nunca pensé, sí, sí, de verdad, o sea, Perdón. ahora me empiezo un poco a acostumbrar, ¿no? Que cuenten conmigo para programas. Ahora, por ejemplo, en este mes y medio tengo como 3 presentaciones y 2 congresos en los que voy de ponente a diversas ciudades en España. Y ahora me empiezo un poco a acostumbrar a eso, ¿no? Pero todavía yo con mi familia y demás están todos como, ¿qué te está pasando, no? Y es cierto que, bueno, estas casualidades de la vida, ¿no? Pues ya digo, toda esta investigación siempre ha sido a modo privado porque desde hace unos 15, sí, unos 16, 17 años, bueno, pues hubo una época que mi prioridad era pues el tema más aeronáutico, ¿no? Porque la carrera de piloto, yo vengo de una familia humilde, ¿no? Entonces la carrera de piloto pues es algo muy caro. Entonces mi primera, o sea, la prioridad absoluta era poder pagarme trabajando mientras trabajaba la licencia de piloto, pero una vez que terminé de la carrera, pues sí que la siguiente prioridad era el invertir en viajes, ¿no? Siempre había querido viajar, era uno de mis sueños. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre lo digo, ¿no? Sí que tenía cierta pasión por viajar, pero cuando descubro la verdadera pasión es cuando estoy en sitios misteriosos, ¿no? Arqueológicamente hablando. Ahí es cuando realmente disfrutaba muchísimo, ¿no? Ya digo, siempre me ha gustado viajar a cualquier sitio del mundo, pero cuando tenía ese halo, ¿no? de misterio y de incomprensión, ¿no? Porque sí que antes de viajar sí que había leído muchísimo, ¿no? sobre sitios arqueológicamente desconocidos para la población general, por así decirlo, ¿no? Como Tiahuanaco, ¿no? Tiahuanaco ahora empieza a ser más conocido afortunadamente, o Teotihuacán incluso, ¿no? Que ahora es súper conocido, pero yo recuerdo hace 30 años, cuando yo empezaba a leer sobre el tema, nadie lo conocía. Yo hablaba con algunos amigos y te decían, ¿eso qué es? ¿No? Entonces, bueno, sí que tenía claro que en el momento en el que yo pudiera visitarlos iría, pero sí que es cierto que lo que más me llamó la atención y es lo que me enganchó es, bueno, tú lo tienes justo detrás en esa maravillosa foto que tienes, ¿no? Es esas piedras, ese tipo de corte, de manipulación, ¿no? De piedra normalmente andesita, diorita, que se encuentra no solamente en esa parte andina, sino en Egipto, en Japón, en India, en Grecia, etcétera.
Bueno, pues claro, había muchos sitios que desconocía cuando empecé con este tipo de viajes, ¿no? Pero claro, poco a poco uno se va enganchando y ya uno no lo puede soltar, ¿no? Y más adelante, ya digo, hace muy poquito, pues bueno, gracias a que empecé a conocer a gente muy importante aquí en España, ¿no? Como Enrique de Vicente, que seguramente muchos espectadores lo conocerán, ¿no? Está en Cuarto Milenio, que siempre me ha tratado maravillosamente bien y siempre me ha empujado, ¿no? A seguir investigando y siempre, oye, tío, pues es que me parece que haces un buen trabajo. Lorenzo Fernández Bueno, por ejemplo, es el principal responsable de que hiciera un libro, porque claro, yo ya digo, sí que empecé hace un par de años o tres a escribir en la Revista Nacional de España, Año Cero, que también se Ujú. publica en Iberoamérica, Sí. y eso ya para mí era increíble, ¿no? Porque yo estaba suscrito desde hacía muchos años, ¿no? Entonces me hizo mucha ilusión. Pero claro, yo no era escritor, quiero decir que, bueno, pues yo un artículo me podía defender, ¿no? Muy inseguro, siempre estaba muy inseguro, aunque luego recuerdo que las pirámides de China fue portada, cosa que también me produjo mucha satisfacción, ¿no? Pero fue el propio Lorenzo que me dijo, oye, ¿no has pensado hacer un libro y tal? Digo, pues es que yo no soy escritor, sino, no, Miguel, tú, creo que todo lo que tú sabes y dónde has estado y las evidencias, porque además yo por eso de piloto siempre, como me ha gustado mucho las fotos aéreas, ¿no? Esa posición Ah, claro. más... Claro, yo recuerdo cuando hace 20 años no se veía ningún dron, yo ya me llevaba a todos los lados mi dron y siempre Tú ya tenía lo tenías último tu del dron en último. esa época, pero es que la vista aérea es Claro, es que total, es única. impresionante, cambia todo. Claro. Entonces, por ejemplo, yo conocí a Enrique de Vicente precisamente por eso, porque yo sacaba el dron por donde prácticamente nadie tenía imágenes aéreas, ¿no? Entonces, claro, luego ya más adelante se ha ido prohibiendo, ¿no? Pero claro, yo tengo imágenes pues la verdad es que espectaculares de sitios ahora ya prohibidos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso se juntó y ya digo, Lorenzo fue el que me dijo, tienes que hacer un libro. Y ya digo, yo no conocía ni editoriales ni nada, pero bueno, de la mano un poco de Lorenzo, pues claro, todo es un poco más fácil. Y de ahí que pudiera hacer, que se lo saqué hace un año, pues que sacara aquel el libro, ¿no? Las piedras de los dioses. Y ya digo, pues todo esto, claro, te vas dando a conocer y es cierto que yo que pensaba que era una cosa de muy pocos frikis como yo, ¿no? Pues resulta que no, que tiene mucho mayor alcance, que a la gente le está gustando un montón, también porque voy dando ciertas evidencias, ¿no? Es un libro heterodoxo. He tenido la suerte de contar con muchos arqueólogos de nivel mundial y que en ningún momento me han dicho que no, todos, absolutamente todos los arqueólogos, Interesante. historiadores que les he pedido un momento, todos, oye, de forma muy humilde, que eso también me ha llenado mucho como persona, me han dicho que sí, y aunque algunos están en contra de esa teoría, pero bueno, yo quería ser sobre todo honesto y por eso en el libro siempre aviso de, oye, esto es lo oficialmente aceptado, que es lo que vale, y luego esto es lo heterodoxo, como yo llamo mis herejías, ¿no? Claro. Pero luego explico por qué, ¿no? Y es verdad que, bueno, hay ciertas evidencias que ya digo, esos primeros espadas de la arqueología sí que me han dicho, oye, Miguel, me parece que el trabajo que haces es muy interesante y tienes que seguir, porque yo entiendo que la arqueología más oficial se, se tiene que basar en ciertas evidencias, ¿no? Pero bueno, yo ya digo, muy contento por todo el resultado y bueno, pues ahí seguimos, ¿no? Y todavía acostumbrándome un poco a eso, a salir en la tele y tal. Bueno, ya digo, yo encantado porque el poder hablar de mis pasiones, pues siempre gusta, ¿no? Y es un placer, o sea, que yo encantado. Bueno, y realmente es algo interesantísimo porque a mí me pasó una anécdota muy breve, te voy a comentar. Yo estaba viendo unos videos sobre Egipto. Viajé a Egipto hace 2 años. Obviamente pude constatar muchas similitudes con lo andino. No voy a hablar más de eso. Entonces estoy en el templo de Karnak, que era una visita nocturna. Tú sabes, todo iluminado, todo psicodélico, Karnak. Estoy entrando a una el video que había visto era de Enrique de Vicente, dicho sea de paso. Entonces estoy entrando a un cuarto ahí cerca, Karnak, no había mucha gente. Estoy entrando y quien sale es Enrique de Vicente. Oiga, si acabo de ver su video hace una semana y nos hemos reído, tomamos una foto, estaba su esposa ahí, ¿no? Esas cosas también Sí. interesantísimas que ocurren a veces. Pero una vez que uno ingresa a esto, como tú ya lo has hecho, con la responsabilidad de publicar tu punto de vista, tus investigaciones, ya no se puede salir, mi estimado Miguel, ¿cierto? Sí, sí, es así. Ya una vez que uno empieza a ver la evidencia, aunque no sea fácil, ¿no? Y sea siempre heterodoxo,
pues es verdad que ya digo, yo valoro y respeto al máximo la oficialidad, por así decirlo, pero bueno, tengo como ya tiene uno como una cierta responsabilidad de decir, bueno, pero yo tengo que enseñar esto y luego que cada uno evalúe, ¿no? Pero es cierto que sobre todo en las conferencias, porque en el libro no pude sacar tantas fotos como quería, pero Mm. cuando di las conferencias ahí sí que empiezo a enseñar todos los vídeos y ahí es cuando el público normalmente, sobre todo en la parte final, mi favorita, ¿no? La de las piedras poliangulares, es cuando evidentemente se da cuenta de que hay algo que no nos han contado, hay algo que no está estudiado y hay algo hay una vía más, hay una tercera vía o una cuarta vía por la que seguir investigando porque yo no sé realmente qué es lo que pasó ni quiénes fueron, porque no tengo esa evidencia, ojalá y la tuviera, ¿no? Pero sí que lo que reivindico un poco, y la gente se da cuenta del por qué, algo pasó, no sé el qué, pero algo extraordinario pasó y a las culturas, sin querer quitarle importancia, pero a las culturas a las que se le asume ese trabajo, yo creo que no fueron capaces de hacerla, sino que fue un pueblo anterior que sí que tuvo esa tecnología y que, bueno, por un motivo o por otro, posiblemente por ese Younger Dryas, ¿no? Ese Sí. evento catastrófico a nivel mundial, pues bueno, creo que desaparecieron a través de esa época, ¿no? Estamos hablando de hace unos 12.000 años aproximadamente. Sí, es como leer un libro de 20 capítulos en los cuales solamente tenemos unos 12. Los dos 8 capítulos han Tal desaparecido cual. de forma eh, inmediata y tenemos una historia incompleta. Por eso no entendemos la diferencia en tecnologías que se le atribuyen porque Efectivamente. la narrativa oficial está en cierta forma en un callejón sin salida, amigo. Eso obviamente te has dado cuenta tú y mucha gente que sigue seriamente este tipo de trabajos e investigaciones. Entonces, no les queda más remedio que decir esto es. Entonces, las evidencias obviamente se están acumulando más y eso es iniciativa, digamos, privada, como en tu Sí, caso, como lo hacen otras personas. Pero cuando la evidencia privada, digamos, es iniciativa, se pone de la mano con tecnología moderna, digamos, cámara LiDAR, drones y otros más, realmente las cosas ya comienzan a sumarse y se hacen más interesantes y hay una resistencia muy natural por la narrativa oficial de decir, esto es una fábula, esto no existe y todo. ¿Qué evidencias tú? Porque una cosa es leerlo, ver videos, todo, pero todo cambia cuando estás in situ, cuando estás en la pirámide, cuando estás en el Valle del Templo, cuando estás viendo la Esfinge, cuando estás en Cusco o en Teotihuacán, o estás en, ¿cómo? ¿Cómo es? Nagan. Por un padán. Punungaram, sorry, perdón. Sí, sí, es que es Realmente complicado. cambia todo tu perspectiva, estás tocando las piedras, estás preguntando a los lugareños y a veces ellos saben más que el mismo arqueólogo en algunos casos. Entonces, Sí. ¿cómo tú piensas que qué piensas tú realmente de una civilización desaparecida? ¿Fue una gran cultura? Tuvo navegación alrededor del globo en un momento dado, del planeta. ¿Qué piensas tú de eso a través de todos tus viajes hasta la fecha, Miguel? Esa es una muy buena pregunta. Esa es quizá una de las preguntas más difíciles de contestar porque yo he pasado por todo, porque hasta desde los extraterrestres que tenían que ser hasta la Atlántida, en fin, ahora tengo dudas de todo. Justamente cuando creo que más sé es cuando más dudas tengo, ¿no? Sí que ha habido varios sitios que me han conmocionado, ¿no? Yo recuerdo que cuando en la primera visita a Perú, por ejemplo, ¿no? Y a Bolivia, sí que, por ejemplo, me di cuenta, ¿no? Claro, fue uno de mis primeros grandes viajes, ¿no? Entonces, aquello que había leído de las piedras poliangulares, de esas capacidades, claro, yo solo tenía un poco la idea, la forma y poco más, ¿no? Pero cuando va uno a la Puerta del Sol que tienes detrás, ¿no? Y en mi caso, cuando yo me encontré justamente de California, un hombre de California, no, tenía alguna mina y demás, ¿no? Y él llevaba una cantera que no me salía. Y yo recuerdo que este hombre, cuando me dice que era su 35ª vez que estaba por allí, ¿no? Yo decía, bueno, pero, bueno, y esta obsesión, ¿no? Y él me dijo que
modestia aparte, que él era de los mejores en el mundo en cantería, junto a unos alemanes, y que él estaba absolutamente obsesionado por ese sitio y justamente por esas 6 piedras de atrás tuya, porque él decía que siendo de los mejores del mundo, que él a poder subir eso, pues que se sabe, ¿no? Que esos 6 bloques vienen de una montaña que está a 4 kilómetros y demás, ¿no? Sí, Él sí. dice, mira, yo cortarlas, trasladarlas por encima del río Urubamba, lo puedo hacer. Con un gasto increíble de dinero, pero poderlo hacer puedo. Yo puedo subir esas 6 moles siempre y cuando yo pueda modificar el terreno. Si no hay una modificación del terreno, ni si yo no puedo, él me decía, si yo no puedo, y yo invitaba a los alemanes, que son los mejores, que tienen las grúas, que creo que pueden mover, no sé cuánto, una barbaridad de miles de kilos. Yo he traído aquí a los alemanes, ni entre ellos y yo, o sea, no podemos, o sea, sencillamente no se puede, no se puede, o sea, no hay nadie en el mundo que hoy en día pueda subir a ese risco esas 6 piedras siempre que se pueda modificar el terreno. Si se modifica el terreno, se puede. Dice, yo estoy Exactamente. obsesionado con esto porque él ha estado en la base, ya digo, 30 y tantas veces que estuvo el hombre. Dice, yo estaba en la base mirado porque yo me esperaba algo, modificación de terreno. Dice, pero aquí nadie ha tocado nada, no se ha tocado nada. Entonces el hombre estaba como diciendo, es que es imposible. Subir esas moles que pesan 50, 60 mil kilos y ese risco, ¿no? Que el que no haya estado, hay que decir que por un lado no hay nada, es una caída hasta el río Lumamba que Sí. es tremenda, y luego la subida por el otro lado hay que tener cuidado porque son escaleras y escaleras y escaleras y ya uno con una mochila, yo que llevaba una cámara y tal, ya costaba mucho subir, ¿no? Y hay que tener cuidado porque como te tropieces te matas. Y Adiós. claro, el hombre decía, es que es imposible, ¿no? Entonces, claro, cuando uno está in situ y empieza a ver esos cortes en las paredes, ¿no? De abajo, esos ángulos perfectos, esa construcción, ¿no? Como hay en Tiahuanaco, ¿no? Que parece que aquello está hecho de una fábrica, ¿no? Y ya digo, y luego uno se lo empieza a encontrar en otro de los sitios también más enigmáticos del mundo, como puede ser Egipto, pues claro, ahí es cuando te das cuenta seriamente de que hay algo que no sabemos, que se nos escapa, como tú bien decías. Tenemos una serie de capítulos, pero justamente los 10 primeros, los más importantes, no lo sabemos. Sí, sabemos a lo mejor mucho más atrás en el tiempo algo, tenemos evidencia de los neandertales y demás, pero de esa época ahora sabemos, tenemos la suerte de haber encontrado Göbekli Tepe, que solo ha hecho reforzar el desconocimiento que tenemos sobre los primeros años del Homo sapiens, ¿no? Bien dicho. Eso solo ha hecho reforzar, que es otro de los sitios increíbles, ¿no? Pero en Göbekli Tepe no encuentro ese trabajo. Entonces, todavía queda mucha parte de descubrir y ya digo, yo creo que justamente a la época de Göbekli Tepe, cuando ocurre ese Younger Dryas, ¿no? Ese diluvio que la Biblia habla, ¿no? Y que Ujú. yo siempre había pensado que era algo religioso, pues no, eso pasó y ahora a nivel científico, nada heterodoxo, sino ortodoxo, se ha descubierto que hubo una subida del mar de 120 metros de forma repentina, ya que ello fue una catástrofe global, con lo cual todos esos ecos del diluvio universal que parecía que era un simple mito, no, nos estaban contando la verdad, ¿no? Y yo creo que todo tira, esa es la gran pista que yo tengo para pensar que hubo una civilización. También puede ser, ¿no? Que hubieran unos maestros que se movieran, ¿no? Pero yo creo que alguien, no sé si un grupo mayor o menor, se pudo haber movido por el planeta a nivel global y lo que nos ha quedado es lo que más perdura, que es la piedra, ¿no? Y por eso ahí tenemos esos pequeños o, bueno, grandes ejemplos como la Gran Pirámide, pero bueno, yo creo que nos tendremos que ir cada vez más atrás en el tiempo, como lo hemos hecho con Caral en América y lo hemos hecho con Göbekli Tepe a nivel mundial. Ahora, hablando de Caral, cerca a Caral, en la ciudad de Chancay, que es una ciudad costera, tienes que pasar ahí forzosamente para llegar a Caral. Han encontrado, creo que hace 8 meses atrás, un arqueólogo peruano, un muro de adobe de 5 metros de largo, creo que 3 metros de altura, con la cruz andina, que Ah, tiene fíjate. 4.500 años. Entonces, si le llaman la cruz andina, que tú la has visto en Tiahuanaco, ¿qué hace en la costa? Después, Sí, Rusia. sí, tan lejos. Ruth Shadi, que es la directora y bueno, Sí, fundadora de Caral, la descubridora, etcétera, etcétera, en una conferencia en la Universidad de San Marcos en Lima, frente a otros académicos, hace 3 o 4 años, dijo que el Aymara,
que es la lengua que se habla en el altiplano, la zona de Puno, y obviamente el Alto Perú, que ahora es Bolivia y todo eso, hermana en República de Bolivia. El Aymara nació en Chincha, que está a 3 horas al sur de Lima. ¿Por qué migró hacia los Andes? Entonces, esa es la parte, digo, ¿qué hace la cruz andina en la costa, Miguel? Entonces todo en Caral, yo estoy en Caral, es impresionante. Y como dijo este señor que ha visitado tantas veces, y realmente es una pasión la que tiene una fiebre haber estado 30 y tantas veces en Ollantaytambo. Los que están allí en ese sector superior que es el Templo del Sol, no, no hay espacio para maniobrar esas piedras. Y están las piedras Ya. cansadas, tiradas alrededor, que tenían base de pedregales abajo, hecho por los incas que respetaron a los constructores originales. Entonces, cuando uno está in situ, obviamente todo cambia. De todos tus viajes que has realizado, porque tú has viajado más de 80 países, si no me equivoco, y sigo contando, Más, más. posiblemente más. No, no, no los he contado, pero viajes arqueológicos sí que superan la centena. Entonces estamos hablando inclusive de islas, no hablando de países, de todo. ¿Cuál es el lugar que más te ha impresionado realmente en tu top, el que te llamó la atención, el que te desarmó cuando llegaste y dices, ¿cómo es esto? Esto sí no lo esperaba. ¿Cuál es ese lugar que te ha cautivado, te llamó mucho la atención, Miguel? El sitio, esa también es una pregunta muy difícil porque hay muchísimos sitios, ¿no? Pues Isla de Pascua, por ejemplo, es una barbaridad. La zona de las pirámides chinas es un misterio tremendo, ¿no? Y a nivel personal, Sudán, por ejemplo, me impactó mucho, pero no por las pirámides de Meroe, que no tienen ningún misterio, sino a nivel humano, ¿no? Ha habido muchos momentos increíbles en todos estos viajes, pero yo me quedo con uno muy especial, porque yo tuve la suerte fíjate, Egipto lo dejé casi para el final, curiosamente, porque bueno, Egipto Ah, ya sabes que ha va. estado siempre en una situación muy compleja, ¿no? Ujú. Y entonces lo fui dejando, y entonces prácticamente visité todos los sitios así más misteriosos del mundo y Egipto no lo conocía, hasta que bueno, ya forcé por primera vez, digo, tengo que ir porque no puedo estar visitando todos los sitios y Egipto dejarlo, ¿no? Y, y tuve la suerte además de ir con Manuel Delgado, Ujú. bueno, este era de las pocas personas en el mundo cuando yo fui con él, que había estado por todas las zonas de la Gran Pirámide, por el Pozo, la Cámara Inacabada, etcétera, ¿no? Y este hombre, verdad que bastante sabio, muy heterodoxo y bastante sabio. Yo recuerdo que cuando él daba los speech, ¿no? Las conferencias cuando visitamos, porque claro, hacíamos un viaje por todo Egipto, ¿no? Pero en el Cairo, en Giza, él elegía la pirámide de Vicerinos porque al ser la más pequeña prácticamente nadie la va a visitar. Así es, sí. Entonces es la zona más fácil de poder hablar sin que el ruido te moleste, ¿no? Sí. Y nunca se me olvidará cuando yo me acerqué a la pirámide de Micerinos, que ya digo, sobre piedras poliangulares nunca había visto nada, también, aunque fue de los últimos viajes así que he hecho, pero también hace ya la primera vez, pues a lo mejor hace 10 años que fui, o 12 o una cosa así. Y no había nada sobre la pirámide de Micerinos. Y yo recuerdo cuando estábamos allí parados, yo pasé ya de lo que estaba diciendo a Manuel Delgado, pasé del grupo, porque cuando yo veo que está ese tipo de trabajo andino, poliangular, yo me quedé alucinado. Digo, no me puedo creer porque sí que quería ver el Templo del Valle enfrente de la Esfinge, que es verdad que es ese tipo de trabajo. Sí. Luego vi el Osireion, en fin, que eso ya me lo esperaba. Pero claro, lo que no tenía ni idea es que en la pirámide, la poca parte de bloques de revestimiento que quedan de la pirámide de Micerinos, era ese mismo trabajo, pero además es el único sitio del mundo que me demostraba, porque yo hasta entonces tenía la duda de que, es verdad, ese tipo de piedra poliangular en muchos sitios los veía de tipo llano y Ujú. otros de tipo bombado, como está en Cuzco, por ejemplo, ¿no? Que Sí. ves ese tipo pero abultado. Sí. Y yo decía, a ver, tiene que ser de la misma gente porque esa tecnología es la misma, pero claro, no terminaba de saberlo, pero es que justo en la pirámide de Micerinos es el único sitio del mundo donde yo he visto ese tipo de trabajo pegado, uno al lado del otro, el llano y el abombado. Entonces, claro, cuando yo veo eso, me quedé absolutamente alucinado. Yo las 3 o 4 veces que he ido siempre necesito estar una hora yo solo,
por allí. Yo a mis amigos, siempre voy con amigos, ¿no? Y sobre todo con un hermano para mí que es José Luis López, que es un maestro. Él ha ido también como 40 veces a Egipto y está en Menorca con las tablas, conoce las tablas como nadie. Ujú. Todos los años voy allí a Menorca a verle. Y yo recuerdo que me quedé absolutamente fascinado, es decir, estoy en el sitio más increíble del mundo, que es Giza, Sí. y lo que más me llama la atención no es la Gran Pirámide, sino es la pequeña, que luego Irene Cuñago, que es una gran egiptóloga, me dijo una vez algo que me parece impresionante, que no lo sabía, que en tiempos pretéritos a la pirámide de Micerinos la llamaban la Gran Pirámide. O sea, no llamaban a la pirámide de Keops la Gran Pirámide, no. Llamaban la Gran Pirámide a la de Micerinos. Repite de nuevo, por favor. Eso está, amigos, presten atención a lo que está diciendo acá Miguel Herrador, escritor, explorador, viajero, global trotter, ¿no? Es la palabra en inglés, Sí. trotamundo del mundo. Pero acaba de decir, ¿quién es el nombre nuevamente de la egiptóloga? Y repite lo que te dijo ella, por favor. Sí, Irene Cuñago, muy amiga mía, y que la última vez que fuimos a Egipto fuimos juntos con un grupo de amigos. Ella yo creo que es la persona en España que mejor sabe leer los jeroglíficos. Ella encontró un manuscrito muy antiguo, de hace milenios, en los que esto es una de las cosas que quiero hablar en el próximo trabajo que haga. Ella me encontró, porque ella sabe la predilección que tengo por la pirámide de Micerinos. Ella me encontró un escrito en el que llamaban los antiguos Gran Pirámide a la de Micerinos, curiosamente. Llama la atención, que la más pequeña la llamaban la Gran Pirámide, ¿no? Entonces, es un tema que tengo que hilar porque me parece sorprendente, ¿no? Que nosotros ahora obviamente llamamos a la de Keops la Gran Pirámide porque es la más grande de las tres, ¿no? Sí. Y sin embargo, no, hace muchísimo tiempo, hace milenios, justamente a la de Micerino se la llamaba la Gran Pirámide. Entonces, es una de las cosas que me llama muchísimo la atención y por lo que tengo que hacer un estudio sobre el tema, ¿no? Porque eso da pie a pensar que obviamente esa era quizá la pirámide más importante y no la de Keops o la de Kefren, sino la de Micerinos por algo, ¿no? Y ya digo, justamente donde encuentro ese trabajo que uno se lo encuentra por todo el mundo, pues están miserinos, ¿no? Y ya digo, además de ambos tipos, que es lo más sorprendente. Claro, es impresionante. Obviamente todo el mundo va a la Gran Pirámide, no hay otra forma, es súper ruidosa allí, a menos que uno pague una friolera de dinero para estar en privado. Yo fui también a la de Kefren, encontré casi a nadie, ahí pude grabar a mis anchas, pero grabé tanto que ya no llegué a Miserinos, pues, porque el tiempo, calor que hacía, y la falta de agua, en fin, y la agenda de viajes era diferente. Pero que me ha dejado sorprendido el detalle que estás brindando tú, porque sí he visto las fotos, pero realmente como tú has estado ahí y has pasado un buen tiempo y te lo ha confirmado esta autoridad en egiptología, esta egiptóloga, realmente me ha dejado sorprendido. Pero amigos, vean cómo estas evidencias se van acumulando con personas que son naturalmente curiosas y tienen la pasión para investigar nuestro remoto pasado. Entonces tenemos aquí a Miguel Obrador y continuamos haciéndole más preguntas, quizás un poco más difíciles que la otra, para así sacar toda la oportunidad de poder conversar con él un poco más, aprovechando su tiempo. Háblanos, por favor, de la isla de Pascua y luego de esa palabra, ese lugar que no puedo pronunciar bien, de la pirámide que está en Oceanía, Ganán Pudol, perdón. Entonces, Gunung Padang. eso, ya, mejor lo dices tú. Isla de Pascua y de ahí pasamos a la pirámide que tú has también oportunidad de estar ahí. Háblanos de tu punto de vista sobre la Isla de Pascua, Miguel. Sí, ahí, mira, yo recuerdo como anécdota, para mí me gusta, yo soy como un abuelo cebolleta, ¿no? Que me gusta contar las experiencias personales, ¿no? Yo recuerdo que después de un viaje muy largo, ¿no? Porque fuimos directamente desde Madrid, primero a Santiago de Chile y luego de Santiago de Chile a otras 5 o 6 horas de vuelo a Isla de Pascua, ¿no? Al fin del Y mundo. yo recuerdo que mi máxima, sí, sí, o sea, por eso digo que
fue cansado, pero bueno, cuando llevas esa ilusión no importa tanto, ¿no? Yo recuerdo que bueno, me acompañaba mi mujer y claro, mi mujer no, el tema de la historia, sí que después de que todos los sitios que me ha acompañado, es cierto que ella ya tiene claro, ella es muy científica y es verdad que tiene claro, después de los sitios que ha visto, que obviamente algo pasó, porque ella se da cuenta, ¿no? Claro, es que esto es igual que lo otro, ¿no? Y bueno, pues yo recuerdo, llegamos a la de Pascua, a las 12 hora local, una cosa así, y yo recuerdo mi mujer estaba cansada y ella me decía, bueno, yo me voy al hotel y me voy a dormir la siesta, o tú deberías hacer lo mismo, pero yo, aunque estaba muy cansado, yo dije, no, yo me voy a coger un taxi y no puedo estar aquí ni un minuto sin ir al muro de tipo poliangular que está en Isla de Pascua, que a nivel ortodoxo, a nivel oficial, se sabe que es el más antiguo, que es el de Vinapu, ¿no? Entonces yo cogí un taxi y yo recuerdo que vino el taxi enseguida y yo le dije, no, yo acabo de llegar y demás y tal. Y él se esperaría que fuera a ver, pues yo qué sé, o el volcán Ujú. o no sé, cualquier sitio más importante. Y sin embargo yo le dije, no, no, quiero ir a Vinapu. Claro, el hombre se sorprendió, pues eso no lo visita nadie. No, no, y ya le expliqué un poco, ¿no? Y el hombre se quedó como sorprendido, ¿no? Y efectivamente fui para allá, no había nadie y pude sacar, bueno, pude Qué hacer bueno. uno, como si fuera un dron, pero sin dron. Ya. Y hice una toma muy buena, la verdad, y me impactó porque yo lo único que conocía era ese muro, ese Aju, ¿no? Aquella plataforma donde se asentaban los Moais, pero claro, efectivamente, una cosa es verla en foto y cuando uno está allí dices, es que es eso, es que es lo mismo. Yo cuando lo toco, ¿no? No se podía tocar, pero como no había nadie, pues yo me salté y toqué, he de reconocerlo. Y dije, es que es el mismo trabajo, exactamente el mismo trabajo, con todos los detalles técnicos que hay, porque no solamente que sean piedras grandes en íntimo contacto, hay muchos temas técnicos que si uno sabe mirarlo, las piedrecitas Exacto, pequeñas sí. de expulsión, etcétera. Pero no solamente eso, claro, lo que yo, por ejemplo, no sabía y que descubrí allí es que había una estatua y varios monolitos exactamente iguales que de tipo piedra roja que están en Tiahuanaco, que eso no lo Ujú, sabía. ujú. Y claro, al verlos allí dije, joder, sí, ya es suficientemente misterio el ver ese muro, que es exactamente ese trabajo que he visto en el resto del mundo, ya encontrarte con vestigios de Tiahuanaco ya me dejaron impactado. O sea, yo dije, bueno, pues Sí. es que es exactamente lo mismo que uno ve allí, ¿no? Entonces ya dije, bueno, es que este sitio ya es maravilloso, ¿no? Y luego, bueno, uno se da cuenta que aquella práctica que se hizo de mover un Moai de 5.000 kilos en una zona llana, con cuerdas, bueno, yo cuando vi algunos Moais que pesan 80 y tantos mil kilos, que solamente el pucao, que es el sombrero, que pesa 10.000, aquí vuelves a decir sí, pero no. O sea, yo creo que hay algo que se nos ha perdido. O sea, no, porque, y sobre todo cuando ves aquel Moai tumbado de 225.000 No, kilos. es, o sea, Mira, eh, o sea, es sí, similar, o sea, ya te deja, ya estando allí y ves y comparas los pesos y la tecnología de la época utilizada, claro, te hicieron una demostración en un camino llano, perfecto, con sogas, todos, pero a colocarlos es otra cosa, y, eso, los ajos tienen cierta elevación. O sea, eso claro, requiere una maniobrabilidad impresionante y el Ajo Vinapú, cuando yo tuve la oportunidad de verlo, tuve una pequeña discusión con el arqueólogo local que me había llevado. Le dije, pero esto es Inca, le digo. No, no hay ninguna prueba. Pues ese es el problema, le digo. Es que no va a encontrar pruebas porque esto es de los incas, digamos, prehistóricos. Y bueno, vino una serie de cosas ahí que no vale la pena comentar, pero no. muy informativas, obviamente, no una pelea en sí, pero un intercambio de ideas muy informativas, pero, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo te puedo explicar? Y seguramente tú lo has sentido. Llegas y comienzan a salir signos de interrogación a un lugar como la juvenil, pues comienza a salir signo de interrogación de tu cabeza. Ta, ta, ta. Dices, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué Sí, pasó? sí. Sí, además es eso, o sea, que encima cuando tú vas a ver ese sitio, que es el más extraordinario, que no tiene nada que ver con el resto de Ajus, Nada que ver. encima te reconocen, como siempre ocurre en todos estos sitios, cuanto más atrás en el tiempo,
En vez de evolucionar, no, es una involución espectacular. Es decir, ese muro no se puede comparar con ninguno de los otros. Torge Yedal, que yo cuando leí su libro, él decía que el muro de la Perús también era de ese tipo. Yo fui para allá y a mí personalmente sí que era más evolucionado que el resto de los Ajus, pero no tenía nada que ver con el, pero nada, o sea, absolutamente nada que ver. Entonces, lo fui a ver. Pero yo recuerdo que no le dediqué ni siquiera una foto porque dije, es que no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces ese vestigio de Binapu a mí me parece que es espectacular, o sea, espectacular. Yo cuando estuve allí es que dije, es que es ese mismo trabajo, o sea, Sí. y encima se sabe que es el... Mira, ocurre lo mismo con otro sitio que también me impactó, Ujú. porque un contacto ruso me dijo, Miguel, veo que tú estás viendo mucho, estás estudiando sobre todo el tema de las piedras poliangulares. ¿Tú conoces el del Parque Pnix? Yo decía, no tenía ni idea. Vete, si vas algún día a Atenas, vete que está al lado de la Acrópolis. Bueno, pues, coincidió que a los 6 o 7 meses tenía por trabajo que estar allí en Atenas y dije, por supuesto, el primer sitio donde voy a ir, que además está al lado de la Acrópolis. O sea, yo ya había estado hacía muchos años, pero por supuesto, siempre que uno va a Atenas va a la Acrópolis, por supuesto. Bueno, pues pasé por el Acrópolis y a 1 kilómetro solamente de distancia fui al Parque Nix. Claro, yo recuerdo cuando llego a ese parque, que no es nada visitado, no hay nadie. Claro, yo me quedé alucinado porque es que vi exactamente ese mismo trabajo con todos los detalles técnicos. Y otra cosa que todavía me impresionó más, porque yo cuando fui al Museo Arqueológico a preguntar por dicho muro, yo me esperaba, pues lo típico que pasa en Perú, por ejemplo, ¿no? Que te dicen, "No, Ujú. es trabajo inca". Bueno, Todo pues es yo Inca, ahí, todo es claro, Inca. todo es inca, ¿no? Esos 100 años, desde luego, los 100 años que duraron les dio para bastante, ¿eh? Y yo me esperaba la misma respuesta. No, bueno, la Grecia clásica, ya está, no sé qué. Y sin embargo, lo que me sorprendió es que me reconoció el arqueólogo con el que hablé que, por un lado, no sabían quién lo había hecho ni de qué época era, pero sí que lo que sabían era que en la época de la Grecia clásica aquello ya estaba abandonado, estaba en ruina. Entonces a mí me sorprendió, digo, ostras, me están reconociendo por primera vez que ese tipo de trabajo es muy anterior a la civilización consolidada más antigua que se conocía en esa época, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ese muro, ese mismo trabajo que en el resto del mundo tendría como mínimo 3.500 años. Entonces, Mínimo, claro, mínimo. mínimo. Pero Ujú. claro, ellos no saben quién lo hizo. Aquello, de lo primero que tienen constancia es que ya hablaban de ese sitio como algo sagrado, porque claro, era una construcción que ellos no podían hacerla. Entonces era como de los dioses, ¿no? Y muros ciclópeos, en íntimo contacto, lo de siempre. Y claro, a mí eso me sorprendió, que me reconocieran eso, ¿no? Digo, pues fíjate. Muchos de estos lugares a veces están fuera del circuito y cuando la gente va realmente son guiados, obviamente, por los guías de turismo locales oficiales y ellos están señalando todo qué ver, qué no verá. Next, vamos al siguiente paso. Entonces la gente está un poco, obviamente, asombrada porque les asombra todo y viene la sensación de qué viene después, después. La cosa es quedarse allí. La cosa es ir y visitar, caminar el kilómetro, gastar tu esfuerzo, llevar tu cámara, tu dron, preguntar a alguien local y examinar de cerca. Ese es el trabajo que a veces la gente no comprende. Y dice, usted debió haber hecho esto, usted debió haber hecho lo otro. Sí, pues, ¿en cuánto tiempo cree que me que pues Sí, sí. sale de cada uno, ¿no? Pero principalmente, eh, pero sobre el ajo vinapu, regresando a él, solamente que deseo acotar, agregar que, amigos, el ajo vinapu no es algo chico o pequeño, es prácticamente el mismo tamaño de estos muros de atrás. Son enormes. La verdad que el trabajo es impresionante. Yo me quedé sin aliento cuando lo vi. Yo tomaba fotos, en ese momento se lo mostraba a guías de turismo del Cusco y me decía, ¿dónde has tomado esta foto? Dice, Colombia con Perú, una frontera. Y me decían, no, no puede ser, le digo, es la isla de Pascua. No creían. En ese momento cuando yo fui no había muy poco difusión de eso. Ahora obviamente, y cuando tú vas, cuando has estado, no van turistas allí. No, no. Es extraño, por no decirlo, ¿no? Y entonces saltamos de la remota y lejana isla de Pascua y como buen viajero y explorador, mi buen labrador nos va a hablar de el otro lugar que yo no puedo pronunciar, pero espero visitar. ¿Cuál es ese sitio, Miguel? Gunung Padang. Por Gunung Padang favor. está en la isla de Pascua.
Y bueno, yo lo conocía por los libros de Graham Hancock y además yo tuve la oportunidad de cenar un día con él y con su esposa y Ah, estaba Robert Schock. Robert Schock y su wow, esposa también. Fue famoso Robert Shaw. espectacular. O sea, fue en Madrid gracias a una reunión del Grupo Planeta, del Grupo Prisma y fue increíble. Yo tuve la oportunidad de asistir y yo recuerdo que este hombre me dijo, preguntándole, ¿no? Porque él vio que estaba haciendo todo ese trabajo, ¿no? Y me dijo, pues yo creo que tendrías que ir a Gunung Padang para ver también, para irte todavía más por detrás en el tiempo que Göbekli Tepe. Digo, pero hay un sitio más antiguo que Göbekli Tepe. O sí, hay una pirámide que, bueno, la arqueología en ese momento había mucha discusión de si era una pirámide o era una montaña. Y claro, pues este hombre me dijo eso y dije, pues el siguiente sitio objetivo va a ser la isla de Java, ¿no? Y efectivamente, para allá que fui y la verdad que fue muy sorprendente. Es verdad que en ese momento, aunque tengo imágenes con el dron, pero como hay tanta vegetación, yo Claro. recuerdo que en la base yo dije, no, esto es una montaña. Es verdad que hay unas escaleras con roca volcánica, pero yo en la base yo decía, a mí me da la sensación de que esto es muy natural, ¿no? Pero es verdad que conforme fui subiendo, es verdad que es enorme, o sea, rompería, si es una pirámide, como al Ujú, parecer ahora sí que están reconociendo la arqueología oficial que es, pues va a romper récord de altura y de espacio y de todo, ¿no? Entonces, ujú. conforme iba subiendo, ahí ya empecé a ver terrazas, ahí sí que empecé a decir, uff, pues espérate, que a lo mejor es más artificial de lo que yo pensaba. Fui subiendo, ves más terrazas y ya empiezas a ver cada vez más modificación artificial. Y luego ya llegué a la parte de arriba, pero en todo momento tuve dudas. Es verdad que no, cuando terminé la visita no supe realmente si aquello era la parte de arriba, sí, eso sí que se sabe, y en esa época estaba Ujú, reconocido que aquel sitio tenía unos 3.000 años, ujú. pero poco más. Y sí que te decían que la parte de arriba, todos esos bloques de piedra volcánica, obviamente habían subido allí por la mano del hombre, ¿no? Pero saqué el dron, pero como había tanta vegetación, bueno, pues no pude discernir realmente si aquello era natural o artificial. Saqué buenas imágenes de aquello y sí que, bueno, pues afortunadamente hace un año, un poco menos incluso, que incluso Cuarto Milenio sacó imágenes mías que Enrique Vicente me pidió y tal, y yo las ofrecí, perfecto, por supuesto, porque para mí lo principal es que la gente lo dé a conocer. Y ya digo, al salir en una revista alemana de arqueología, claro, pues ya todo el mundo se hizo eco y ya se ha reconocido, ¿no? Ah, Entonces, claro. bueno, claro, se ha puesto de moda y afortunadamente, pues yo me alegro, ¿no? De que esos sitios que eran absolutamente desconocidos, incluso para la arqueología, pues que ahora esté en boga de todo el mundo me encanta, ¿no? Y ya digo, fue espectacular. Y luego a nivel más antropológico, yo recuerdo que tuve la oportunidad porque claro, estos sitios yo, por regla general, pues eso, lo de siempre, no me suelo encontrar a nadie, ¿no? Claro. Pero me sorprendió que en la base había muchísima gente, locales, pero me Ah, encontré muchísima gente allí, ¿no? Entonces, me sorprendió, ¿no? Y yo, por supuesto, yo soy muy entrometido, pues yo me tuve que poner ahí a hablar con la gente, ¿no? Y me sorprendió que estuviera lleno de gente en la base y, sin embargo, nadie arriba. Entonces, yo primero, por si tenía que pedir disculpas o algo, digo, a lo mejor puede que haya algo y a la gente no le haya gustado, porque si no, habría gente arriba, ¿no? Entonces yo empecé a preguntar, mira, es que yo estaba arriba y en esa época no había drones, ¿no? Y yo recuerdo que la gente me dijo, no, hemos visto algo que volaba y tal, que nos ha llamado la atención. Dice, pero mira, esto es un sitio para nosotros sagrado, pero no subimos, pero que no pasa nada porque haya subido, ¿eh? Pero nosotros nos quedamos en la base porque este es un sitio sagrado desde que tenemos constancia de generación tras generación. Y es un sitio que utilizamos porque es como un sitio energético, entonces lo utilizamos para hacer pues libaciones o meditación, etcétera. Que no pasa nada porque haya subido, no hay ningún problema, pero nosotros lo hacemos siempre en la base. Bueno, a mí me sorprendió, pero bueno, también me dio esa parte antropológica de sacralidad del sitio, ¿no? Dije, bueno, pues claro, en esa época digo, no sé si será una pirámide o una montaña, pero sí sé que para la gente de aquí es un sitio sagrado, ¿no? Entonces, bueno, sí que me gustó aprender eso de los locales, ¿no? impresionante. Y bueno.
Sí, sí, Sea, y, la o sea, parte interior, la base vendría a ser, y el interior de esta pirámide sería pues muchísimo más antiguo de lo que imaginamos. sí, en esa época se llegaba, porque las diferentes catas, claro, empezó a hacerse conocido cuando un geólogo de allí empezó a hacer los estudios y a través de las catas que fue haciendo y fue penetrando el suelo, pues empezó por esos 3.000 años de la superficie, luego fue bajando, se encontró con 7 8.000 años, 14 15.000 años y llegó hasta 20, 27 28.000 años. Ahora oficialmente se va a los 24.000, pero claro, 24.000 es que es una barbaridad, que es el doble de Göbekli Es Tepe. el Pero ya doble digo, de ahora Göbekli Tepe. está aceptado, ¿eh? O sea que estamos hablando de una barbaridad de sitio y que nos estamos yendo hacia 24.000 años. Ya digo, es una barbaridad. Y está ubicado en ese sitio tan remoto, ¿no es cierto? Lo cual pues tiene que ver quizás relacionarlo indirectamente con algunos mitos y leyendas de masas de tierra sumergidas, ¿no? Que en el folclore esotérico le han puesto ciertos nombres y demás, pero que posiblemente tuvo que haber algún desarrollo mayor en algún lugar o en el mismo lugar que prácticamente con este fenómeno o evento que ocurrió de Younger Mm, Dryas, 9.000, 10.000, 11.000 años, prácticamente algo desapareció de la noche a la mañana. Algo, efectivamente, así increíble, fue. algo increíble. Y Que, fíjate, yo no sé, perdona que te interrumpa, digo, porque no sé si conoces la pirámide de Kandisuku, que está, si Gunung Padang está al oeste de Java, al este, bueno, centro-oeste, hay una pirámide que todavía me sorprendió más, que eso sí que no la conocía, creo que Graham Hancock. O sea, esto lo descubrí, no me acuerdo por quién, pero dije, bueno, ya que estoy aquí tengo que ir, ¿no? Y es un sitio ya que sí que raya lo misterioso a qué porque distancia está? ¿Está en la misma isla? ¿A qué distancia? Porque esa sí, desconozco. Ok. pues Kandisuku, ya digo, está más en el centro, o sea, si Gunung Padang está al oeste, más o menos cerca de ello, Yakarta, Kandisuku está en el centro, tirando ya un poco más para el este, pero claro, es una isla que mide 1.000 kilómetros, o sea, es una barbaridad, hay muchos que tienes que ir en avión de un lado a otro, ¿no? Y yo recuerdo que lo único que sabía era que una pirámide supuestamente maya. Sí que está hecha a finales de 1300 aproximadamente, lo cual ya es muy, muy sospechoso, ¿no? Pero mi visita allí fue, ya digo, yo me quedé descolocado, ¿no? Y también fui con mi mujer, que Ujú, entre otras cosas, aparte de científica, pues es fotógrafa y demás, ¿no? Entonces ya aprovechaba para que ella me hiciera buenas fotos, ¿no? Y yo recuerdo que, efectivamente, a mí, pues yo ya había estado por la zona de Guatemala, de México varias veces, o sea, no soy un experto, no soy nadie para asegurar nada, ¿no? Pero sí que ya por lo menos las formas me sonaban, ¿no? ujú. Entonces, efectivamente, yo cuando llegué dije que esto es una pirámide maya y, por supuesto, todos los templos que había visto en esa zona asiática no tenían nada que ver con ese templo, nada. Y, por supuesto, tenían, Solamente ese templo. sí, solamente hay uno, solo. Y además en una zona súper remota que no conoce nadie, no conoce nadie. Amigos, Y yo, presten atención aquí, presten porque aquí Miguel está dando heavy información sí, peso sí, pesado. Continúa, perdón. sí, pues ya digo, este sitio sí que no lo conoce nadie y yo mi esperanza es que pase lo mismo que con Guru Padán, que se conozca, ¿no? Y por eso yo soy muy pesado y me gusta contarlo porque yo quiero que la gente conozca ese sitio. Es sorprendente a más no poder. Entonces ya digo, como yo ya me sonaba mucho las pirámides mayas, pues dices que esto es una pirámide maya, pequeñita, pero esto es una pirámide maya. ¿Qué es lo que ocurre? Que aparte de eso, yo recuerdo y siempre cuento la anécdota, mi mujer estaba por el lateral y yo estaba enfrente de la pirámide haciendo otras imágenes y tal. Y además hay una tortuga, al igual que en Tikal, una tortuga con el caparazón como cortado, exactamente igual. O sea, es que es exactamente igual que pasa en Tikal y con estelas también. Yo decía, es que hasta los detalles son como mayas, ¿no? Y yo recuerdo que mi mujer de repente me suelta así a voces, porque estábamos solos, me dice, oye Miguel, aquí hay un extraterrestre. Y yo decía, ¿cómo que hay un extraterrestre? Sí, no, pero no has venido a ver el bicho este. Dije, no, por vente que vas a alucinar. Obviamente yo fui corriendo para allá y entonces yo le pido a los espectadores que pongan en Google Candy Suku, Candy, Candi, Suku,
KUH. Ujú. Y vean las imágenes que hay. Ahora ya hay más. Yo cuando fui no había nada, pero ahora sí que hay imágenes. Y ahí aparecerá un ser, si yo mido un 81, pues ese ser 1,90, una cosa así, con garras, con una cara de extraterrestre total y con alas. Entonces, claro, las personas de hace 600 años que hicieron aquello, no sé qué nos quisieron hacer ver, no lo sé, A la pero ese ser, imaginación. desde luego, es de una película de Spielberg, ¿eh? O sea, es que es brutal. Entonces, claro, si ya de por sí el sitio es misterioso, claro, cuando uno se encuentra, la mayoría de esas estelas tienen cortada la cabeza. Se ve que hubo una época, sobre todo yo supongo que la época musulmán, pues bueno, son un poco iconoclasta, entonces, bueno, pues sí. Pero las dos o tres que quedan sin cortar, afortunadamente, la cara es para verlo, ya digo. Yo cuando los espectadores vean la cara de ese ser, van a ver por qué digo que ese sitio es espectacularmente extraño, ¿no? Y luego otra cosa de la que yo cuento en este libro, Ujú. yo entrevisto al número uno del mundo, que nadie se me moleste, por si hay otro que se considere el número uno, pero el número uno del mundo maya para mí es Miguel Rivera Dorado, tiene unos libros espectaculares. Él es catedrático de Miguel la Rivera Dorado. Miguel Rivera Dorado. Dorado. Ok. Tiene unos libros espectaculares. Y este hombre ahora se ha jubilado, fue catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y él ha dirigido más de 25 años en zona maya expediciones, ¿no? Un hombre sabio y un hombre espectacular. Y yo le hice la jugada, porque como nadie conoce esa pirámide y él es el número uno de conocedor del mundo maya, pues yo le pedí entrevistarle y tomar un café con él, que él muy amablemente aceptó. Y yo le hice la jugada de, sin decirle dónde había tomado esa imagen, le enseño una imagen de Candy Suku. Le dije, es la verdad, yo no soy quien para asegurar si una pirámide es maya, pero usted sí. Entonces yo le enseñé la foto y me dijo, sí, sí, esto es maya. Esto es prototipo maya, zona, partes, telas, la tortuga. Él dijo, mira, la tortuga. Dije, sí, es que esa tortuga efectivamente está en Tikal y en otros sitios. Y él me dijo, sí, y donde está, claro, a él lo que le sorprendía es no conocerla, porque él Claro, conoce las de Belice todas. claro. Y cuando yo le dije que era del siglo, que era de finales de 1300, de primeros o últimos del siglo XIV, pero que estaba en la isla de Java, claro, el hombre se quedó alucinado diciendo, pero bueno, esto... y me dijo, ostras, pues pásame toda la información que tengas porque me parece impresionante, porque no tiene nada que ver con el prototipo de pirámides que hay en Prambanan o, no sé, o Borobudur, ¿no? Es que no tiene nada que ver con esa zona, ¿no? Y sí que él me reconoció que era prototípica maya, sin lugar a dudas, o sea, que es un sitio absolutamente impresionante. Estas son el tipo de evidencias que está mostrando acá Miguel y que está compartiendo a bien con todos nosotros, que realmente es la que nos obligan a preguntar y avanzar más. Porque si una autoridad, como el catedrático que es líder en autoridad en arqueología maya y ha estado en Mesoamérica explorando por más de 20 años haciendo múltiples proyectos, dice que pensaba originalmente que se encontraba en algún lugar de Mesoamérica y está perdido kilómetros, miles de kilómetros en la zona de Java, realmente nos llama la atención, así como es Miserinos, las piedras poligonales, el Ajuwinapu y todos estos lugares que está en su libro Las piedras de los dioses de Miguel Labrador. Entonces, dinos cómo así, porque una persona que ha viajado, que tú tienes toda esta pasión y todo, que es comprensible, créeme, ah, llega un momento en que dice, esto lo quiero hacer conocer al público y también, como tú dices, te está cambiando tu vida porque te obliga a salir en entrevistas y Sí. demás y todo, que seguramente lo haces con mucho gusto para compartir. ¿Cómo fue ese momento en que tú decides, bueno, sabes que ya he viajado, tengo una cantidad de información, voy a escribir todo? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo sucedió, Miguel? Porque estás Pues mira, compartiendo tu opinión con el mundo. sí, 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 la verdad es que ya digo, me sorprende la repercusión que está teniendo, porque nunca me hubiera imaginado que esto de lo que yo cuento y lo que he visitado tuviera tanto interés, ¿no? Yo pensé que era cosa mía y de poca gente, ¿no? Y sin embargo, pues ya he visto una aceptación total, ¿no? Y que a la gente le está interesando mucho, ¿no? Y luego, afortunadamente, las cosas, porque cuando yo saco el libro,
todavía lo de Gunung Padang no se había aceptado, fue a los meses, ¿no? Entonces, claro, pues eso todavía me ha reforzado mucho más, ¿no? De, oye, pues al igual que Gunung Padang, por ejemplo, Candy Suku, pues me hace mucha ilusión que la gente lo conozca, ¿no? O si no por mí, por quien sea, ¿no? Me da igual, ¿no? Pero sí, bueno, esto fue, ya sabes, las esposas siempre tienen razón y en mi caso pasó lo mismo. Yo, mi mujer, llevaba mucho tiempo porque ella, bueno, me ve desde otro punto, ¿no? Y Claro. me decía, Miguel, yo creo que tú sabes más de lo que tú crees. Porque es verdad que hablaba de historia con muchos amigos y con gente, incluso con historiadores, ¿no? Y es verdad que a todo el mundo le llamaba un poco la atención lo que yo hacía, pero bueno, yo siempre pensaba que era menos, ¿no? De lo que... Y mi mujer siempre, ya desde hacía tiempo me decía, Miguel, yo creo que tú tendrías que hacer un libro, porque lo que tú sabes y lo que tú me estás demostrando a mí, por ejemplo, que yo no sé nada de historia, me parece que es mucho más. Pero bueno, yo no le hacía mucho caso hasta que ya digo, pues cuando empecé a conocer a gente muy importante, ¿no? Como Enrique Vicente, Lorenzo Fernández Bueno, en fin, y gente así, ¿no? Pues Ujú. ellos han sido los que realmente me han reforzado, ¿no? Porque claro, cuando gente que es especialista en eso, que han viajado muchísimo y que tienen, pues eso, ya digo, la sabiduría de Enrique Vicente, que es una enciclopedia, ¿no? Eh, Y él es el primero que te dice, oye Miguel, pues es que lo que estás haciendo me parece más que interesante, ¿no? Y luego a nivel ortodoxo, más ortodoxo, pues eso, un Miguel Rivera Dorado o un Claudio Lozano, que es otro, es un profesor de la Universidad de Huelva que está haciendo un trabajo increíble, que estuvo, por ejemplo, en Finding Atlantis con James Cameron, por ejemplo, que el han hecho unos especial. documentales. Ajá. Pues él, por ejemplo, como submarinista y doctor en historia, que está investigando en las costas de Huelva, él, por ejemplo, estuvo en una conferencia mía y, claro, a mí me daba como un poco de vergüenza, ¿no? Yo decía, joder, que estoy al lado de un doctor en historia, a ver qué va a pensar, y este hombre estuvo en esa conferencia y yo no quise ni siquiera preguntar, porque era de mis primeras conferencias y me daba un poco de vergüenza, ¿no? Y sin embargo, él vino a mí y me dijo, no, no, Miguel, es increíble, es espectacular, he quedado alucinado de las pruebas que tú das y no sé qué. Entonces, claro, todas esas cosas al final pues empiezas a pensar, oye, pues a lo mejor lo que tengo que decir es interesante, ¿no? Más interesante de lo que yo pensaba, ¿no? Y Y entonces, bueno, entonces pues una vemos, cosa atrás de la amigos, otra fue... se lo debemos a la esposa de Miguel Labrador que lo siga empujando Sí, para sí, que publique más libros. sí, sí, ella me lo recuerda mucho, ¿no? Porque dice, mira, te lo decía, que no me haces caso, Miguel, y tal. Entonces, es verdad que siempre tiene razón. Pues sin quererlo, la verdad, es que ya digo, yo me sigue todavía estas cosas, aunque uno ya se empieza a acostumbrar, ¿no? Incluso ya digo, en los últimos meses en varios programas de televisión y todo, ¿no? Aquí en canales a nivel nacional o en la radio, ¿no? Pues también, ¿no? Con Espacio en Blanco, ¿no? El mítico programa de Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ujú. Entonces, bueno, pues la verdad es que ya digo, aunque ya he hecho muchos programas de ese tipo, pero a mí todavía me sigue como sorprendiendo mucho, ¿no? De que todos estos grandes, ¿no? Porque son personas Sí, son con personajes. con un conocimiento increíble, pues oye, pues que les parezca interesante, digo, a mí me sigue todavía sorprendiendo mucho, aunque ya lleve 2 años un poco de recorrido, pero sobre todo este último año desde que saqué el libro, pues es como, bueno, pues no, yo encantado, ¿no? De que se cuente conmigo, ¿no? Pero sí, sí, a mí me sigue todavía sorprendiendo y bueno, yo me dejo llevar, ¿no? Yo siempre que hay algo, ¿no? Que la corriente te lleva, pues Bueno, yo la sigo y hasta ya veremos. que te siga sorprendiendo y que nos siga sorprendiendo. Amigos, nuevamente aquí estoy mostrando la imagen de la carátula del libro, las piedras de los dioses. Eh, ¿Dónde tomaste esa foto, de la Pues carátula? mira, ¿Dónde la tomaste? yo tenía una portada hecha porque cuando empecé con el libro yo leí de una autora, ¿no? que recomendaba hacerse uno la portada para motivarse, porque es verdad que sobre todo cuando uno no es escritor, yo recuerdo que las primeras 100 páginas fue horrible, o sea, me costaba muchísimo avanzar. Yo hacía a lo mejor 2 o 3 páginas cada 2 semanas. Ahora puedo hacer 15 o 20 en 2 tardes, ¿no? Pero al principio me costaba horrible, ¿no? Y para motivarme le encargué a un editor que no me costó un dinerillo, pero bueno, tampoco era mucho. Me hizo una portada muy, muy, muy bonita y como esta escritora decía, pues hazte tu portada para motivarte. Entonces yo la tenía puesta en un sitio donde paso todos los días en mi casa. Entonces siempre me acordaba de, venga, motívate, oye, vas a sacar un libro, que esto nunca lo había esperado, ¿no?
Pero ¿qué es lo que pasa? Que Luciérnaga de Planeta, todo libro de Planeta, cuando firmas el contrato, ellos Ujú. te dicen, y me parece bien, que la portada tiene que ser de ellos. Yo la elijo, pero la portada tiene que ser hecha por un Ya, editor de la plantilla de Planeta, ¿no? ya. Y mira, no lo sabía, luego me enteré y resulta que me dijo la editora que le quedaba como 2 días vamos, tenía 2 días para mandar una portada, o sea, sí o sí, porque luego el libro se adelantó, ¿no? Y yo recuerdo que sin decirme nada, para no meterme presión, me mandó 2 portadas. Ujú. Y he de reconocer que las dos me encantaron, pero yo vi esa y me enamoré. Y es de un sitio, porque, y fíjate, y tiene mucho sentido, porque mi portada, la que yo había diseñado con el editor, era una que aparecía en la Gran Pirámide, la Esfinge, no sé qué y tal. Pero es verdad que como yo hablo sobre todo el mundo, ellos en su reunión dijeron con mucha sensatez que como yo hablaba de todo el mundo, pues meter 2 o 3 sitios concretos como que encerraban demasiado lo que era el libro, ¿no? Y entonces que ellos inventaron ese sitio, porque esa piedra no existe. Entonces es un paisaje que se lo inventó el editor y me pareció, o sea, a mí me enamoró. O sea, yo vi esa portada, luego vi la otra que me encantó. Pero cuando vi esa segunda, yo dije, esta es, esta es. Sí, Y pues. no, vamos, ni lo dudé. Y yo lo mandé enseguida y es cuando luego me dijeron, pues menos mal, Miguel, porque solo teníamos 2 días y tenías que dar una, vamos, o sea, hubiera dado tiempo para hacer alguna otra, pero muy poco. Pero la verdad es que son tan buenos los editores allí que me pareció espectacular y no lo dudé y dije, esta. Captura la imaginación del lector. O sea, lo que Sí, hace sí, es sí, a capturar mí la me imaginación encantó. es un, como es un testimonio lítico, megalítico, ahí está inmortal, ¿no? Sí, sí, sí. Eterno, que nos está llamando la atención, digo, la piel de los dioses. O sea, eso a mí obviamente me llamó mucho la atención. Después vi varias, obviamente siempre investigo todo lo que puedo de persona que voy a entrevistar, investigador, de un intercambio preguntas y respuestas, y realmente es un buen trabajo el que has realizado. Es un buen trabajo porque Gracias. una de las cosas que yo admiro a la gente que investiga mucho en la biblioteca. Obviamente hay muy buena información y a veces están escondidos ciertos reportes aquí y allá de gente que se pregunta lo mismo y son académicos y todo y no encuentran respuesta, ¿no? Lo dejan técnicamente y con su jerga profesional, ¿no? En otras palabras, están diciendo, ¿sabes qué? No sé nada de esto, no hay forma de ver, es especulación, te dicen, ¿no? Entonces ya lo dejan en el limbo, pero cuando estás en el lugar y vienes con esa sensación de explorar, de conocer, realmente yo pienso que se expande la perspectiva del ser humano y, por qué no decirlo, hasta la conciencia. O sea que en todas tus entrevistas y tus conferencias que has dado, que lo encuentran en Google, Miguel Labrador, amigos, vean eso, las piedras de los dioses, cómprense en Kindle o en papel impreso, vale la pena porque él ha estado allí. No es aquel que lo ha leído, sino es aquel que lo ha vivido. Entonces, Miguel Labrador realmente seguramente nos va a sorprender con más, más libros, más documentales y más entrevistas en el futuro, porque como le dije en un principio, el que ingresa a este círculo no sale. Sí, ya medio estamos preparando ahí una segunda parte y bueno, para dentro de mucho tiempo, porque ahora es verdad que ando muy liado, pero bueno, sí que es posible que vaya sobre todo, porque ahora lo que más me interesa es aquellos sitios, aquellos mitos, los Ujú. más antiguos, sobre todo los mitos de los sumerios, de la zona del Tíbet, de la India, en fin, los más antiguos de todo, que Sí. curiosamente en muchos casos coinciden, ¿no? Y al final, ya digo, como ocurría con el diluvio universal, que hemos visto que, bueno, que no era un solo mito, sino que pasó, bueno, pues también esa época de oro, que yo creo que existió, francamente, cada vez lo pienso más. Bueno, pues ¿por qué no investigar e intentar, bueno, sobre todo ahí tengo, no lo puedo revelar, pero bueno, tengo ahí el posible descubrimiento de una zona mítica que creo más o menos poder saber dónde está y bueno, ese va a ser mi principal trabajo de cara a un año, año y pico por ahí, a ver si lo puedo realizar. Una pregunta final, Miguel, porque realmente se ha pasado la hora volando.
como Sí, siempre. sí, no, ni me he enterado. Y podemos seguir hablando mucho más, pero obviamente tú tienes tus cosas que hacer y es comprensible. Gracias por darnos este momento. En un futuro, en ese sentido, que tú estás realizando un proyecto de investigación, ¿quiénes son las personas que te acompañan? Porque a medida que tú vas, ahí se requiere logística, se requiere preparativo, se requiere una serie de cosas que a veces uno ve en video y dice, ah, ya fue, viajó y filmó así nomás. ¿Tú viajas solo? ¿Viajas con alguien? ¿Viajas con tu esposa, que es fotógrafo? ¿Cómo es esa parte interna del trabajo de tú escoges, tiras un dardo en el mapa y dices, ahí voy a ir? ¿Cómo funciona eso, Miguel? Antes de irte, tienes que Sí, compartir ese secreto con nosotros. pues mira, esto es una cosa que yo me preparo siempre un viaje para mí solo. Pero Ujú. fíjate, todos los viajes que he hecho, solo uno, el primero de Chile, es el único que he ido solo, el único. Tenía ahí un par de amigos ahí y tal, pero yo fui solo. El resto de todos los viajes, yo me lo preparo para ir solo, pero bueno, tengo la suerte de tener muchos amigos repartidos por muchas zonas de España. Y mira, te doy el ejemplo en febrero fui a Egipto. Nada, Ujú. yo tenía 4 días libres y yo con 4 días salía muy barato el vuelo, que había una oferta con Iberia y tal, y dije, mira, yo necesito irme 4 días, aunque sea para estar solo en Giza y ya está, ¿no? Y yo recuerdo que ya digo, me lo preparé para mí solo. Pero tengo la suerte de que cuando yo digo, chicos, a mis amigos, yo me voy a hacer esto estos días, tal, bueno, pues 13, vinieron 13 amigos. O sea que imagínate, de prepararme en plan de coger un taxi y tal, tuve que coger un minibús y un hotel más grande, o sea que, pero bueno, es una alegría también por un lado, ¿no? Entonces, todos los viajes que he hecho, siempre, si no me acompaña mi mujer, lo que pasa es que hay zonas donde me da un poco más de respeto Bien, ir con mi mujer, ¿no? sí. Pero en aquellos sitios, ya digo que tal, yo siempre, y si no me va a acompañar mi mujer, que es la con la que más he viajado, yo siempre digo, chicos, tanto uno si es de Bilbao, otro de Menorca, otro de Mallorca, otro de Valencia, otro de Barcelona, da igual, yo en varios grupos digo, chicos, yo voy a hacer este viaje de esta fecha a esta fecha, estos son los vuelos, este es el sitio y tal, y ya digo, solamente el de Chile lo hice solo, el resto siempre, siempre, siempre se apunta alguien, siempre. O sea que por eso digo que luego, dependiendo de la gente que se apunte, bueno, pues lo organizamos de una forma o de otra, pero suelo ir bastante bien acompañado por amigos y, por ejemplo, para uno que tengo ahora que estoy preparando para dentro de todavía de bastantes meses, ya tengo, en este caso, investigadores así importantes en España que ya estoy avisando porque sí que es un sitio que también me hace mucha ilusión dar a conocer, que no se conoce Ujú, para nada ujú. y sí que en este sí que quiero que venga además, si puede ser, amigos de investigadores muy, Ujú, muy importantes. ujú. Y ya, por ejemplo, es que ayer justo lo estuve comentando por ejemplo, con Luis Tobajas, que yo Ah, sí, invito conozco. a los espectadores, Desafío pues viajero, ¿no es cierto? sí, exacto, Desafío pues viajero, es muy sí. buen amigo. Sí. Y de hecho, él, por ejemplo, me ha invitado a su congreso, el primer congreso en Valencia, el último fin de semana de octubre. Y vamos a estar ahí un cartel espectacular, la verdad, la gente que va es impresionante y fíjate, los 450 de aforo se ha llenado en muy poco tiempo. Ah, Y ayer estaba hablando con Luis y se lo comenté, digo, oye Luis, mira, tengo pensado porque vamos a descubrir sitios que yo creo que pueden cambiar un poco el paradigma y tal, y me dijo, pues avísame que yo me voy contigo, o sea, por eso digo que yo empiezo a avisar y siempre se apunta gente, o sea que en ese sentido, mucha suerte. el universo conspira para enviarte a la gente adecuada y prácticamente hacen un tour de exploración y de investigación, que es muy bonito realmente. Sí, sí, a mí me encanta, yo disfruto muchísimo de poder hacerlo con amigos. Miguel, el tiempo realmente es esclavo, o somos esclavos del tiempo, todavía no dominamos la cuarta dimensión, entonces solamente dominamos Zoom. Entonces, eh, yo quisiera saber si tú puedes dar un mensaje a todas las personas que están viendo y van a ver esta interesantísima entrevista que habla de alguien que, no, como dije, no solamente lo ha leído, sino también lo vive. ¿Qué mensaje, qué le gustarías tú compartir con la gente que le gusta estos temas?
Mira, yo en este primer libro no lo pude poner porque es verdad que en principio no pegaba y como digo, mi mujer, como siempre tiene razón, me dijo, no, no lo pongas porque no pega. Pues si tú lo dices que no, pero luego la editora, cuando se lo dije, me dijo también lo mismo, que no. Pero sí que en este segundo trabajo sí que lo voy a hacer sí o sí. Voy a mezclar un poco lo que creo que fue esa edad de oro, ¿no? Y en este momento un poco de crisis general en todos los sentidos, en los que no sabemos muy bien dónde estamos, ¿no? Y como siempre digo, ¿no? Son tiempos fáciles en el sentido de que somos muy consumistas y tenemos muchas comodidades que hace tiempo no eran ni un sueño siquiera, ¿no? Pero sin embargo me llama la atención que con diferencia es la etapa de la historia que en el mundo occidental la gente se suicida pero por cuatro o por cinco. Entonces yo como creo en esa edad de oro y veo por dónde vamos, yo siempre ahora recomiendo y es por donde voy a tirar en este segundo trabajo, es uno, esos mitos que yo creo que al final lo que nos estaban contando es algo que no, que pasó, como siempre digo con el diluvio universal, al final esos mitos en buena medida creo que son verdaderos y simplemente nos contaban algo que pasó, que incluso los sumerios tenían esa etapa, ¿no? Esa Arata, por ejemplo, ¿no? Para los sumerios, Arata era una cultura o una civilización o una ciudad en la que vivían de forma armoniosa, ¿no? Y que no conocían ni el hambre ni el miedo. En esa zona, curiosamente, no existían las serpientes, no existían los escorpiones, ¿no? Es decir, una zona, ese Edén, ¿no? Bíblico, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, aparte de investigar eso, luego yo recomiendo leer también, sobre todo, los libros más importantes, ¿no? Por ejemplo, los estoicos o el Mahabharata, que aunque son difíciles de leer, pero yo creo que tienen ahí la clave de esa época de oro. Yo creo que esa época de oro, como hay personas que también recomiendo su lectura o ver vídeos, ¿no? de gente como Mario Alonso, el doctor Mario Alonso Puig, o Nazaret Castellano, ¿no? O Emilio Carrillo, y yo creo que son los sabios modernos. Yo los recomiendo porque creo que ellos están teniendo la clave desde una posición científica y desde una posición más foca de oro, y yo creo que es más, a mí me cuesta todavía entender lo que es la conciencia, ¿no? Pero el vivir de conciencia, como también diría Ramiro Calle, ¿no? Ese otro gran sabio del que he sido alumno, pues es más el intentar lo que dicen ahora, ¿no? El intentar vivir el presente de ser más empáticos, de ser más generosos, ¿no? Porque parece que cada uno de nosotros podemos hacer muy poco, pero yo creo que podemos hacer más de lo que creemos, ¿no? Entonces, poner ese granito de arena para intentar ver si podemos llegar, en vez de esa decrepitud que yo creo que está empezando a tener Occidente, al revés, a esa época de oro que cada vez pienso que fue real, pero bueno, nos está costando como mínimo 10 12 mil años volver a empezar. Pero yo creo que con toda la información que tenemos, creo que podría ser posible si todos ponemos un poco el granito de arena. Miguel, muy agradecido por tus sabias palabras. Yo creo que son bienvenidas y que aquellos que están viendo a mis estimados amigos es para reflexionar, porque estos temas del remoto pasado no simplemente es un hobby. Hay que tener una visión, una perspectiva filosófica para entender quiénes fuimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y al menos este tipo de investigaciones hechas por personas como Miguel Labrador, que les recomiendo su libro, Las piedras de los dioses. Realmente vale la pena leerlo, tenerlo. Y si te ha gustado este video, esta entrevista, dale un me gusta, difúndelo, compártelo. Y como siempre le digo, obtengan sus propias conclusiones. Ustedes son los dueños de sus propios pensamientos, sus conclusiones. Y ya saben, estamos en contacto. Muchas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo desde California hasta España. Nada, muchísimas gracias, encantado y nada, aquí estamos para lo que necesites, faltaría más. Un fuerte abrazo a los espectadores.